En este vídeo vamos a ver una parte muy interesante dentro de lo que es la minería de datos, que es la detección de anomalías. Mi nombre es Juan Carlos Cubero y pertenezco a la Universidad de Granada. Estos son los epígrafes que vamos a ver. Empezaremos viendo una motivación e introducción al problema de detección de anomalías, los métodos supervisados y los métodos semisupervisados. En cualquier caso, nos centraremos en los métodos no supervisados, ya que estos no imponen ninguna restricción sobre cómo han de venir los datos del conjunto de entrenamiento. Veremos métodos gráficos, aproximaciones estadísticas y métodos basados en distancia, entre ellos los métodos basados en los vecinos más cercanos y métodos basados en clustering. Y como en cualquier proyecto de minería de datos, terminaremos analizando la parte de evaluación. Así que pasamos a ver el primer epígrafe, motivación e introducción. En general, el análisis de datos o minería de datos puede verse como el proceso de inspección, limpieza, transformación, etc. y modelización de los datos con el objetivo de encontrar información útil para que nos sirva para extraer conclusiones, como soporte a la toma de decisiones, etc. Si nos fijamos en la parte de inspección y de modelización, la mayor parte de las técnicas de minería de datos o de análisis de datos se dirigen a buscar patrones, tendencias, etcétera. En cualquier caso, van orientadas a aquello que es común. Encontrar patrones, etcétera, que estén soportados por muchos valores, por muchos registros. Sin embargo, en la parte de detección de anomalías, nos vamos a centrar en buscar aquello que no es común. Así que nuestro objetivo va a ser, en general, encontrar valores que distan de lo que es común, es decir, que distan del comportamiento que suelen tener el resto de los datos. Así que a la pregunta, ¿qué es un outlier o una anomalía? Podríamos decir que es el conjunto de puntos, de datos, que son considerablemente distintos que el resto de los datos. Hay que, aunque sea obvio decirlo, hay que asumir una hipótesis de trabajo inicial y es que hay un número considerable de datos y lo frecuente es que sean, vamos a llamarlo, datos normales y hay muchos menos datos con un comportamiento distinto de los anteriores. Esos serán los que denominaremos anomalías, outliers, en ese conjunto de datos. Una vez que logremos identificar aquellos valores anómalos, ¿qué hacemos con ellos? Cuando detectemos un valor anómalo, este puede ser debido a un error en la captura de datos. En este caso no habrá ningún problema y por lo tanto procederíamos a descartarlo. Sin embargo, en muchas ocasiones, dicho valor anómalo representa un valor real. Así que habrá que tener cuidado ahora a la hora de ver si lo incluimos en nuestro estudio o no. ¿Y por qué? Porque si nos fijamos en el ciclo de vida de un proyecto de minería de datos, muchos modelos de minería de datos dependen su buen comportamiento de que haya valores anómalos o no. Así que la parte de detección de anomalías podría verse dentro del apartado de preparación de datos dentro de esta fase del ciclo de vida, ya que nos va a permitir señalar aquellos valores que pueden influir o no en el correcto funcionamiento del modelo que vayamos a aplicar. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos un modelo de clasificación, por ejemplo, un árbol de decisión. Durante la fase de entrenamiento, de ramificación del árbol, si tenemos un atributo, un nodo interior, con un valor anormal en dicho atributo, por ejemplo, en el balance, en el saldo, un valor anormalmente bajo, ese valor anómalo nos irá a través de esta rama. Realmente la clase de ese valor anómalo de poco importará, ya que este nodo se cerrará cuando haya una presencia de valores que han entrado por aquí suficientemente alta, por ejemplo un 90% de un valor de la clase, por ejemplo en este caso que no es defraudador. Da igual la clase que tuviese el valor anómalo en balance, no va a aportar nada porque este nodo, repetimos, se va a cerrar
en cuanto haya un número suficientemente alto de valores de la misma clase. Pero por contra, sí puede haber un problema cuando el valor anómalo está en la misma clase. La construcción de los árboles de decisión está orientada a cerrar los nodos, como hemos comentado, cuando los valores que hay en cada nodo, un valor, un porcentaje alto, pertenecen a la misma clase. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos interesados en obtener una clasificación de un valor de clase que es minoritaria? Que habrá pocos nodos que se hayan cerrado con el valor de la clase minoritaria, simplemente porque se cierran por el porcentaje alto de la clase. Y si hay muchos valores de una misma clase, la clase mayoritaria, no se van a cerrar los nodos, o muy pocos se van a cerrar con la clase minoritaria. Así que, dependiendo del interés que tengamos en el modelo de clasificación y dependiendo de qué atributo estemos hablando, si de un nodo interior o un nodo hoja, podemos tener problemas con la presencia de valores anómalos. Los modelos de regla de asociación no suelen verse afectados por la presencia de valores anómalos. Y eso es debido a la propia esencia de las reglas de asociación, que están basados en encontrar item sets frecuentes. Por ejemplo, aquel que compra un disco de Alejandro Sanz también tiende a comprar un disco de Pablo López porque son músicas similares. La presencia de un valor anómalo, un cliente que haya comprado discos de Guns N' Roses, de Alejandro Sanz, de Adele, de los Beatles, no es un perfil marcado de cliente, es un valor anómalo, no influye en la detección de esa tendencia de compra. Así que normalmente los modelos de regla de asociación no se ven afectados por la presencia de outliers o valores anómalos. Sin embargo, modelos como los de regresión o clustering sí se ven muy afectados por la presencia de outliers. Por ejemplo, de esta nube de puntos, se espera una recta de regresión de esta forma, en el caso de que hubiese un outlier, que podríamos estar de acuerdo que este valor, este punto representa un outlier, la recta cambia bastante su pendiente y por lo tanto la explicación de los datos, que antes era bastante fidedigna con esta recta, cambia dramáticamente por la presencia de un solo valor outlier. La razón es que la construcción en sí de la recta de regresión está basada en medidas de medias aritméticas. Y la media ya sabemos que es un valor que queda muy afectado por los valores extremos. Lo mismo ocurre en los modelos de clustering o agrupamiento. Cualquier modelo de clustering que utilice medias aritméticas para calcular los centroides, como por ejemplo el K-means, se va a ver muy afectado por la presencia de outliers. En este ejemplo, todos estos valores han sido asignados al mismo grupo. Sin embargo, la presencia de este outlier hace que el centroide pase de estar en una posición más o menos por aquí, que es el centro natural del grupo, a desplazarse en dirección al centroide. Y eso es debido a la utilización de medias aritméticas que, como ya sabemos, se ven muy afectadas por la presencia de valores extremos. Así que, en definitiva, hemos visto que la detección de valores anómalos es muy importante en la fase de preparación de datos para luego poder aplicar técnicas de clasificación, de clustering, de regresión, etcétera, de forma adecuada y sin que se vean afectadas por la presencia de estos. Sin embargo, en otras ocasiones, el interés es la propia anomalía. Pensemos en un sistema de detección de intrusos, en una red de ordenadores. El interés está precisamente en detectar aquella entrada que puede suponer un ataque, aquella entrada que no es usual. Tal y como dijo Bacon hace ya algunos años, el conocimiento de valores que se desvían de lo normal hará que podamos entender mejor cuáles son los mecanismos de funcionamiento en general de la naturaleza.
A veces se intenta explicar el problema de detección de anomalía con la famosa frase de encontrar una aguja en un pajar. Sin embargo, esto no es correcto, ya que cuando estamos buscando una aguja tenemos una definición de qué es el objeto que estamos buscando, una aguja. Pero claro, si yo me encuentro un tornillo en un pajar, todo el mundo estará de acuerdo que es un valor anómalo. Así que, en definitiva, la pregunta clave que nos tenemos que realizar es, ¿sé qué es lo que tengo que encontrar? Porque si la respuesta es que sí, entonces utilizaremos métodos clásicos de computación para buscar un dato en un conjunto de valores. Si la respuesta es negativa, no sé qué es lo que tengo que encontrar, entonces estaremos ante un problema clásico de detección de anomalías. Pensemos, por ejemplo, en un sistema de seguridad informática, en un sistema de detección de intrusos, de detección de virus, etc. Los métodos basados en firmas tienen una descripción de cuál es el virus o el tipo de ataque que tienen que encontrar. Así que la respuesta a la anterior pregunta es que sí, sí se sabe lo que hay que buscar. Los sistemas basados en anomalías, por contra, no tienen una descripción de lo que hay que buscar, sino que intentan encontrar una entrada que sea distinta del resto. Así que la respuesta a la anterior pregunta es que no. En este tipo de sistemas no se tiene una descripción exacta de qué es aquello que hay que encontrar. La firma puede ser algo tan simple como una secuencia de caracteres incluida en el propio código del virus, como por ejemplo en el famoso y antiguo Virus Blaster, o en general vendrá determinada por la ejecución de ciertas acciones por parte del virus. Cualquiera de los casos anteriores se puede reducir en general a un problema de búsqueda de cadena de caracteres, de emparejamiento de cadena de caracteres. Para ello se han desarrollado numerosos algoritmos en informática. Uno de los más conocidos y aplicados es el algoritmo de Ajo-Corazzik. En él, el diccionario es precisamente la base de datos que contiene la descripción de los virus o ataques. De forma que una nueva entrada se pasa por la máquina de estado finita construida por el algoritmo y de forma eficiente se ve si se encuentra o no en la base de datos que ha almacenado previamente el algoritmo. Así que en definitiva, los sistemas basados en firmas sí saben lo que hay que buscar. Sin embargo, muchas veces nos enfrentamos a un problema nuevo, un ataque nuevo, un virus nuevo, del cual no tenemos conocimiento previo y por lo tanto no sabemos cuál es su firma. Así que es muy interesante desarrollar técnicas que nos permitan detectar una entrada nueva y catalogarla como anormal, como anómala, porque tiene un comportamiento distinto del esperado. Este será el tipo de anomalía en las que nos centraremos. Otras aplicaciones interesantes de la detección de anomalías podrían ser la detección de fraudes cometidos con compras con tarjeta de crédito o, por ejemplo, la detección de registros anómalos en un paciente. Pensemos en un electrocardiograma en el que podríamos tener a lo mejor en un momento determinado un pico demasiado alto o otro tipo de anomalía podría ser el que encontrásemos una serie de valores que podrían ser un valle y no es el comportamiento esperado en esa zona. Un área médica en la que se han aplicado con éxito las técnicas de detección de anomalías es la detección temprana de brotes epidemiológicos. Por ejemplo, es famoso el caso de la empresa Blue Dot, una empresa canadiense, que fue la primera en predecir en todo el mundo la emergencia dada por el brote de coronavirus en 2019. O, por ejemplo, la detección de regiones anómalas en una mamografía que podrían indicar la presencia de un tumor incipiente. El área de análisis de imágenes también ha sido un área muy fructífera para la detección de anomalías. Por ejemplo, a partir de la imagen captada por un satélite, podríamos estar interesados en detectar áreas que han presentado un cambio en la cubierta vegetal. Este cambio
ha de identificarse sin que intervenga el factor estacional, por lo que este es un ejemplo de un tipo de anomalías que denominaremos contextuales. En este caso, el contexto viene proporcionado por el factor tiempo, ya que la cubierta vegetal cambia de una estación a otra. Las técnicas de detección de anomalías se han aplicado en entornos más complejos que involucran un movimiento, como por ejemplo en un área pedestre, detectar que una presencia de un vehículo o un ciclista puede ser considerado como efectivamente una anomalía. O incluso en entornos más complejos como un aeropuerto, puede ser considerada una anomalía la presencia de una secuencia de eventos distinta de la esperada. Por ejemplo, cuando un avión aterriza, lo normal es que primero se aproxime la escalera para los pasajeros y a continuación se procedería a la descarga de la mercancía que transporte. Un evento que se produjese en un orden distinto, primero la mercancía y luego la aproximación de la escalera, podría ser considerado como un valor anómalo y por supuesto sería muy interesante que hubiese un sistema automático para su detección. En este enlace se pueden encontrar algunas aplicaciones recientes de las distintas técnicas de detección de anomalías. Por ejemplo, la empresa Doxer ha desarrollado un sistema que se puede aplicar a cualquier tipo de fábrica en la que una serie de robots, drones, pequeñas orugas, etc., escanean el progreso cada día y por la noche los algoritmos intentan encontrar situaciones que se desvíen de lo esperado. O por ejemplo la empresa General Electric que desarrolló un sistema propio, aunque se puede aplicar a cualquier fábrica, en general en cualquier proceso de manufactura para detectar anomalías. O, más específicamente, la empresa Duke Energy, que desarrolló un sistema para detectar mal funcionamientos en las turbinas de vapor que dicha empresa desarrolla. Los anteriores ejemplos han puesto de manifiesto que el problema de detección de anomalías es un problema complejo y que tendremos que tener en cuenta distintos aspectos a la hora de desarrollar un modelo. Por ejemplo, tendremos que tener en cuenta la naturaleza de los datos con los que nos enfrentamos, si es una imagen, si es una secuencia de eventos, etc. También habrá que tener en cuenta si tenemos la ayuda de un experto que nos haya etiquetado si un dato concreto es o no es una anomalía. El sistema de detección nos podrá decir si una entrada nueva es o no es una anomalía, o por el contrario, otra alternativa sería que el sistema cuantificase con un grado de anomalía la entrada nueva al sistema. Habrá que tener también en cuenta de qué tipo de anomalía estamos hablando, si es una anomalía en la que solamente tenemos que tener en cuenta la relación con otros valores o si tenemos que tener en cuenta un contexto concreto en el que se desarrolla esa anomalía, etc. Y por último, tendremos que tener en cuenta y tendremos que aplicar medidas que nos evalúen cómo de bueno o de malo es un sistema de detección de valores anómalos. En cuanto a la naturaleza de la entrada de datos, lo normal es que nos enfrentemos a datos que vengan en una tabla. Sin embargo, qué duda cabe que datos más complejos requerirán técnicas ad hoc o adaptaciones de técnicas existentes para el anterior tipo de dato. Por ejemplo, si hablamos de datos secuenciales, datos de grafos, datos espaciales o series temporales. En cuanto a la disponibilidad de supervisión, nos tenemos que hacer dos preguntas clave. La primera, ¿tengo anomalías en mi conjunto de entrenamiento? Y la segunda, en el caso de que las tenga, ¿sé cuáles son? Las respuestas a ambas preguntas darán lugar a distintos métodos de detección de anomalías. En los métodos supervisados, la respuesta a ambas preguntas es que sí, es decir, tengo anomalías y sé cuáles son. Por ejemplo, en una tabla en la que tenemos información de distintos accesos a una red, como por ejemplo la IP de origen, la IP de destino, el tiempo en el que se produjo la petición, el puerto de destino, etc. Tenemos previamente clasificada cada una de las entradas
si no es o si sí es un ataque. Así que en este caso, los métodos de detección de anomalías intentarán encontrar un modelo de clasificación que nos diga si si una entrada nueva al sistema es o no es una anomalía en función de los datos que teníamos disponibles en este conjunto de entrenamiento. En los métodos semi-supervisados, la respuesta a la primera pregunta es que no. Por lo tanto, ya no tiene sentido la segunda pregunta. Con el ejemplo anterior, los registros que estaban etiquetados como valores anómalos ya no se dispone de ellos. Así que el conjunto de entrenamiento está formado por un conjunto de registros en los que tenemos la garantía de que no hay valores anómalos. Por lo tanto, el sistema tendrá que construir alguna descripción de lo que es normal, usual en este conjunto de entrenamiento, para así, ante una entrada nueva, catalogarla de anomalía en el caso de que sea distinto su comportamiento, su descripción del descrito en los valores que constituyen el dataset, vamos a denominarlo legítimo, aquel que no contiene ninguna anomalía. Y finalmente, en los métodos no supervisados, la respuesta a la primera pregunta es que sí, tengo anomalías en mi conjunto de entrenamiento, y la respuesta a la segunda es que no, no sé cuáles son. Así que estaría con un conjunto de entrenamiento en el que no disponemos de la información del experto en el que me haya clasificado si cada valor es un valor anómalo o no. Pero además, aquellos registros que eran anómalos también los tengo mezclados con el resto de valores legítimos, con el resto de valores normales. Así que mi conjunto de entrenamiento será un conjunto de entrenamiento difícil de trabajar con él, ya que estarán mezclados tanto los datos normales como los datos anómalos. Estos métodos serán los que son el objetivo de este curso, ya que son los más interesantes en este tipo de problemas de detección de anomalías. También debemos tener en cuenta cuál es la salida del modelo. Esta puede ser una etiqueta o un valor numérico. En el caso de una etiqueta, pues simplemente el modelo nos dirá si un valor nuevo, una entrada, es o no es una anomalía. En el caso de un valor numérico, la salida será un número, un valor, por ejemplo, entre 0 y 1, que nos diga hasta qué punto una entrada puede ser considerada un valor anómalo. Nos permite mayor flexibilidad, aunque obviamente, en el caso de que estemos interesados en decir si un valor es o no es una anomalía, habrá que imponer un umbral adicional al conjunto de parámetros que maneje dicho modelo. Finalmente, también debemos tener en cuenta el tipo de anomalía con el que nos vamos a enfrentar. En las anomalías puntuales, los valores outliers lo son porque están lejos de los grupos formados por el resto de los datos. En las anomalías contextuales interviene un factor adicional de contexto o de dimensión, como por ejemplo el tiempo. Así pues, un registro de temperatura bajo no es inusual porque se puede presentar perfectamente en diciembre, pero en el contexto del tiempo sí es inusual que en junio haya una temperatura tan baja. Y finalmente, en las anomalías colectivas, estas se presentan porque hay un conjunto de datos que vistos de forma conjunta pueden considerarse como una anomalía. En este ejemplo de un electrocardiograma, cualquiera de estos valores de forma aislada toman un valor que en ningún momento es alto o bajo. Además, en esta fase del electrocardiograma es un valor totalmente normal. No es un valor que se dispara por arriba o por abajo. Sin embargo, visto como un conjunto de puntos, no era de esperar que hubiese tantos valores seguidos
en esta zona. Nosotros nos centraremos en las anomalías puntuales, ya que las otras dos se escapan del objetivo de este curso, ya que no hay tiempo suficiente para verlas.